Y aquí está tu audio. Hola, buenos días. Soy Miriam Rivero, soy residente de tercer año de pediatría del Hospital General de Zona Norte. Hoy vamos a hablar de tamizajes neonatales. Vamos a hablar de cosas muy particulares porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, no sé, ahora. Bueno, es importante, la revista CONAMED el año pasado, en el 2023, hizo como un resumen muy chiquito acerca de la importancia de los tamices neonatales, cómo hacerlos, cuál es el enfoque y cuál es la importancia de estos, pues en la población, sobre todo para la prevención del desarrollo de enfermedades o para prevenir el deterioro neurológico de nuestros niños. Entonces vamos a hablar primero del tamiz cardiológico neonatal, que principalmente consiste en medir la saturación de oxígeno en la mano derecha, en cualquiera de los pies de los niños. Eh, Debemos usar unos oxímetros especiales que permiten valorar la oximetría a pesar del movimiento de los recién nacidos. Ellos se mueven bastante, entonces necesitamos que sea constante la monitorización de la oxigenación. Entonces, ¿a quién lo debemos hacer? A todos los recién nacidos antes de su egreso hospitalario. Realmente nos decían como a las 24 horas, no, pero pasa que mucho en nuestros hospitales se van a las 6, a las 12 horas, pues en ese momento debemos hacerlo. Em, ¿Por qué es importante? Porque nos va a ayudar a determinar algunas patologías congénitas típicas de enfermedades cardíacas, y tenemos que tener en cuenta que muchas de las mamás, sobre todo que atendemos en unidades como el Hospital General de Zona Norte, son madres con partos prematuros, infecciones, no tienen tamiz de TORCH, preeclámpticas con diabetes tipo 1, que tienen hipertensión o diabetes gestacional u obesidad. Entonces, todos estos niños van a tener mayor riesgo de desarrollar una patología cardiovascular. En cuanto a los beneficios de la atención temprana, principalmente va a ser diagnosticar enfermedades críticas del corazón congénitas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a ver un recién nacido de 24 a 48 horas de vida, pero ya saben, eso aparece en los algoritmos, pero si su bebé se va a las 12 horas, a las 12 horas le hace el tamiz y vamos a tener tres opciones. Según la Academia Americana de Pediatría, tenemos este algoritmo. Entonces, vamos a tener que si le tomamos y nos da menos del 90% en mano derecha o pie, entonces volvemos a repetirlo en una hora. Si nos sigue dando lo mismo, volvemos a repetirlo en una hora. Si ya nos dice lo mismo, menor de 90% en mano o pie derecha, el tamiz va a ser positivo. Ahora, vamos a tener un resultado medio dudoso entre 90 y menos del 95% en mano derecha o pie, o una diferencia mayor al 3% entre la mano derecha y el pie. Una vez pasa esto, repetimos en una hora. Si sigue pasando esto, repetimos en una hora. Y si sigue pasando, vamos a decir que es un tamiz positivo. Ahora, ¿cuándo decimos que es un tamiz negativo? Cuando desde la primera vamos a tener una saturación mayor al 95% en mano derecha o pie y menor al 3% entre la mano derecha y el pie. Y pues lo repetimos, lo ideal es repetirlo 3 veces según la Academia Americana de Pediatría, y si todo esto nos da negativo, el tamiz va a ser negativo. Ahora, según el CIBEN, lo hacemos 2 veces, pero la repetición de las tomas de saturación va a ser entre 20 a 60 minutos. Si el recién nacido sigue sano, entonces vamos a determinar un tamiz positivo cuando la saturación siempre es menor del 90% o cuando la saturación en las dos tomas me va a dar entre el 90 y el 94% en mano o pie, o más del 2% de diferencia pre y post-upral. Ahora, ¿qué vamos a detectar? Tetralogía de Espera, Fallot síndrome. Miri, nada más Dígame. me gustaría agregar que, o sea, está bien lo que has comentado, pero como agregar que ustedes recuerden que cuando tienen ustedes algún paciente ya hospitalizado y ustedes quieren hacer un tamiz cardíaco, es muy importante, o sea, sí es importante pensar en descartar una cardiopatía congénita crítica, ¿no? Pero si ustedes les sale la diferencial
más del 3%, pero está similar, bueno, más bien está abajo del 90%, pero le sale similar, ¿qué significa? O sea, pre-postductal está en 90. Ese tamiz Es que es positivo, o positivo, sea, sí, ajá, es positivo, ¿no? O sea, ese niño lo tiene que ver positivo. cardio, ¿no? Pero Mm, siempre que hagan sus tamices, recuerden que los tienen que hacer sin oxígeno, de preferencia. Hay veces que van a tener ustedes niños intubados y, y ven que está intubado, que no mejora todo. Sí es también, les puede dar muchísima luz hacer un tamiz cardíaco. Solamente recuerden ese sesgo, o sea, no es como no cumple con el criterio estricto de un tamiz cardíaco, porque pues recuerden que los tamices son para niños que se ven sanos, pero sí les puede ayudar mucho a poder sospechar o corroborar su sospecha diagnóstica de una cardiopatía crítica. Ujú. Solamente ya esos niños, obviamente, si está obviamente intubado y está saturando 90%, no mejora, la pre-postductal están igual, bueno, sí vale la pena que lo vea cardio, pero no pareciera el comportamiento de una cardiopatía crítica. Pero tiene este mismo niño intubado que está saturando preductal 85 y postductal les está saturando 60, bueno, ahí sí podrían pensar en una cardiopatía crítica, ¿no? Y que por eso su paciente también puede ser que esté hipóxico. Entonces, es muy importante como recordar esos pequeños exceptos. Sí es útil, aún en el paciente hospitalizado, pero con sus em, restricciones, ¿ok? Ya listo, Miri, continúa. Sí, doctora, muchas gracias. En cuanto a lo que les decía, las patologías detectadas principalmente va a ser tetralogía de Fallot, síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, atresia pulmonar, tronco arterioso, transposición de grandes vasos, un drenaje pulmonar anómalo total o una atresia tricuspidia. Entonces es muy importante porque la intervención principalmente, por ejemplo, el ventrículo único hipoplásico, debe hacerse una intervención pues rápida para un mejor pronóstico de estos niños. Ahora vamos a pasar al tamiz metabólico. Entonces, en cuanto al concepto de tamiz, es una muestra de sangre del talón del bebé en un papel filtro especial que nos va a permitir evaluar que generan un daño neurológico, un daño cerebral y físico con un deterioro progresivo, por lo cual debe iniciarse tratamiento temprano con estos niños. ¿Qué vamos a evaluar con él? Errores innatos del metabolismo. Estos son desórdenes bioquímicos que se causan por el defecto de una proteína involucrada en alguna vía metabólica. Entonces, eh, en cuanto a hablar de un error innato del metabolismo, entonces vamos a hablar de un error en la estructura del ADN que genera una alteración en la formación de una proteína y que nos va a llevar esta proteína a que no haya una adecuada función en diferentes células y por ende en los órganos y los sistemas. Entonces, ¿qué vamos a evaluar acá principalmente? Vamos a evaluar fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, anemia falciforme, fibrosis quística, galactosemia, deficiencia de biotinidasa, hiperplasia adrenal congénita, deficiencia de la deshidrogenasa acetilcoenzimada de cadena media, tirosinemia, entre otros. Entonces, hay que tener en cuenta que es una incidencia, que es una prevalencia, que es una incidencia y que es una frecuencia, porque al establecer, pues, como esta parte epidemiológica, vamos a ver la importancia de tener en cuenta los tamices, no solo el tamiz metabólico, sino porque nos está diciendo cuánto de nuestra población generalmente se enferma, cuánta de nuestra población está presentando nuevamente, está presentando la patología y con cuánta frecuencia se presenta. En cuanto a los antecedentes del tamiz metabólico, entonces en 1970, en 1960 se da en Estados Unidos y en Canadá en 1970 y llega a América, a México desde 1990.
nuestro algoritmo para indicar el tamiz metabólico a nivel de Latinoamérica se establece como normas oficiales indicadas para todos los hospitales. Desde el 2013 ya es algo pues obligatorio. Entonces aquí en México pues tenemos que la norma oficial 034 para la prevención de control de los defectos del nacimiento va a incluir más de 30 enfermedades lisosomales y es algo que se debe hacer en todos los hospitales y tiene que incluirse a todos los niños que nacen en el país. Perdón, Miri, pero la realidad es que, o sea, regrésate tantito a la diapositiva anterior. La realidad es que eso es lo que dice la norma oficial mexicana y pues ustedes se han dado cuenta que en su práctica muchas situaciones no checan conforme a la norma oficial mexicana, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes sepan cuál es el deber ser, pero actualmente los únicos que se hacen, por ejemplo, incluso en el norte y en la mayoría de los hospitales, es galactosemia, es deficiencia de glucosa 6-fosfato, hipotiroidismo. A veces puede llevar fibrosis quística como plus y insuficiencia, hiperplasia suprarrenal, ¿ok? Entonces, siempre la variante va a ser como fibrosis quística, pero de ahí en adelante, o sea, las otras cuatro que les comenté, hipotiroidismo, la hiperplasia, galactosemia, deficiencia de glucosa y fosfato, son las que siempre van a estar. Entonces, el tamiz que se hace en México es muy escueto. Sí son de las más comunes, pero pues ya sabemos que son más de 1000 errores innatos del metabolismo que se han descubierto. Y por eso es muy importante revisar. Hay algunos lugares que esporádicamente hacen tamices ampliados. Por ejemplo, el IMSS, de repente resulta que a cierto grupo de su población les tocó el tamiz ampliado. Entonces sí es importante como siempre preguntar qué tipo de tamiz le hicieron a esos bebés y si fuese posible la economía de la familia, pues pedir el tamiz más ampliado que tengan, ¿no? A la mano. Listo, Sí, Miri. gracias. Y en Colombia, pues desde el año 2000 se inicia una pesquisa neonatal haciéndola obligatoria. Desde la resolución 00412 siempre busco cosas de mi país porque pues allá es donde voy a ejercer, entonces como dato. En cuanto a el material para el tamiz neonatal, vamos a necesitar un papel filtro. Hay muchos que están acreditados internacionalmente y pues los usamos desde 1963, son muy sensibles para estas patologías y siempre debemos verificar que esté bien llenada la ficha de identificación, es muy importante esta parte. La técnica de la muestra, entonces vamos a utilizar la tarjeta. Luego vamos a tomar una muestra del talón del neonato entre el tercer y quinto día de vida, porque ahí es donde vamos a poder evaluar este tipo de patologías. Jamás se deben usar muestras del cordón umbilical, es algo que se hacía hace muchos años. Y los requisitos va a ser tener algodón, alcohol, una lanceta estéril y el papel filtro. En cuanto a la técnica, se debe inmovilizar el pie. La punción es rápida, llenar los círculos del papel con gotas grandes de sangre, secar la muestra a temperatura ambiente durante 3 horas y se almacena en un sobre con la ficha de identificación. No se deben usar tubos capilares, evitar la hemólisis, o sea, siempre tiene que ser una gota muy buena. Si esa gota no sale bien formada, pues nos va a dañar el papel filtro. El papel filtro no se puede mojar, no se puede mezclar con otro tipo de líquidos y siempre se deben enviar con fichas de identificación a los laboratorios donde se procesa. Entonces, como ya les decía la doctora, aquí vamos a encontrar principalmente, que es como nuestro tamiz básico, el hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal congénita, la galactosemia, fenilcetonuria, la fibrosis quística y deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es principalmente son las enfermedades que nos diagnostica acá en México el tamiz.
Ya el tamiz ampliado, pues ya va a incluir más de 1000 patologías por errores innatos del metabolismo. Ahora, pues, no sé, hablo de cada una, no sé cómo voy de tiempo. Mira, yo creo que los del ISSSTE no se van a conectar. De todas formas, yo tengo listo el Kahoot y pueden hacerlo ustedes, pero creo que llevas buen tiempo. O sea, yo creo que ya los del ISSSTE, no quisieron estar en la clase. Entonces, pues veamos bien tu clase. Ah, ok. ¿Tienes buen día? Ujú. Ok, entonces vamos a hablar primero del hipotiroidismo congénito. Es una causa señalada principal por deficiencia de ingesta de yodo. Es muy alta aún su prevalencia a nivel mundial y en México, sobre todo en países en vía del desarrollo. Em, Desde los años 60 se empezó a hacer el tamiz neonatal para el hipotiroidismo congénito porque esta patología generaba un retraso del neurodesarrollo muy severo y si no se detectaba a tiempo y no se iniciaba tratamiento a tiempo, pues eran niños que iban a quedar pues con muchas limitaciones. Entonces, el diagnóstico es de urgencia, por eso siempre se informa a los familiares la primera semana posterior a la toma del tamiz, o sea, a los 8 días se les debe informar el resultado, en el caso de ser positivo, porque antes de los 15 días debe iniciarse tratamiento. Entonces, vamos a tener un trastorno primario que es por deficiencia de hormonas tiroidea principalmente. Vamos a tener algunos que son permanentes, que es por disgenesia tiroidea, por una agenesia, una hipoplasia, una ectopia de la tiroides o dishormonogénesis de la producción de hormonas tiroideas. Va a haber un tipo que va a ser transitorio, que es iatrogénica o por deficiencia de yodo, que también se puede corregir, o deficiencia a nivel hipofisiario o terciario por deficiencia de la estimulación de la TSH. En cuanto a las causas del hipotiroidismo permanente, pues principalmente es la ausencia de tejido tiroideo funcional en un 40% o por hipoplasia o por ectopia. En cuanto a la epidemiología, vamos a encontrar que se presenta entre 23,8 por cada 1000 recién nacidos vivos, y lo cual es una tasa muy alta, y la incidencia en México es de 1 por cada 1300 nacidos vivos. Em, Hay algunas variaciones, por ejemplo, en Quintana Roo o en Sinaloa, por ejemplo, en Quintana Roo, en esta área del país, es de 8,13 por 10.000 nacidos vivos, lo cual es muy, muy alto. Em, en cuanto a la fisiopatología, entonces vamos a tener que hay un déficit de la producción de la tiroxina y de la triiodotironina, lo cual va a generar un, una alteración hormonal en la producción de la tirosina, generando un trastorno a nivel del sistema nervioso esquelético y metabólico que puede llegar incluso al coma de la muerte, porque genera, pues, eh, digamos que un proceso de deterioro muy, muy rápido. Em, los resultados fuera de rango requieren confirmación. ¿Y cuáles van a ser nuestras pruebas confirmatorias? Va a ser el perfil tiroideo, el ultrasonido tiroideo, la gamografía y la determinación de la edad ósea, principalmente. ¿Cuáles son los signos y síntomas principales? Entonces, vamos a tener fontanelas amplias principalmente, con una fontanela posterior mayor a 1 centímetro, ictericia prolongada, piel seca, hernias umbilicales, distensión abdominal, niños hipoactivos, hipotérmicos, que generalmente tienen problemas para evacuar, las facies son toscas, la succión es débil y el llanto es ronco. Hay que tener en cuenta que a veces estos tamices pues no dan positivos, pero la clínica es muy importante. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer un retamizaje?
niños que persisten con bajo peso, que son prematuros, que están gravemente enfermos, que requieren transfusiones o que tienen síndromes genéticos o tienen fascias especiales que nos indican que pueden llegar a tener un hipotiroidismo congénito. ¿Cuál va a ser el diagnóstico diferencial? Mire, ¿qué porcentaje de niños presenta síntomas por hipotiroidismo? ¿Qué porcentaje? Menos del 3% había encontrado, pero de los recién nacidos, o sea, en los primeros días de vida. Ajá. Sí, porque es hipotiroidismo congénito. O sea, ¿qué Ajá, porcentaje de sí, o niños sea que creo que es presentan menos del tres síntomas? por ciento no me acuerdo. A ver, ¿quién da más, menos por allá? No, pues ahora es como el 5, del 10% por doctora, los primeros días, sí, un poquito. Ok. ¿Dijiste el 5%? Del 5 al 10. Ok, ajá, sí, más o menos ese es el porcentaje. Entonces, es muy bajo, o sea, pareciera que los síntomas de hipotiroidismo son súper claros, ¿no? O sea, como que es raro, muy, muy raro el niño que va a Doctora, se está nacer. entrecortando, no lo estamos entendiendo. A ver, déjame checar. Ya, ahora sí. ¿Ya? Que Ah, es mi el, internet. Es que dice esto. yo creo que es el mío, ¿no? No sé. Es raro. Lo que comenta, Sí, la cifra que comenta Felipe es como más aproximada, es como del 5 al 10% van a presentar síntomas. Entonces, un porcentaje muy grande va a pasar desapercibido. Es muy raro el niño que va a nacer con un hipotiroidismo tan sintomático como lo dijiste y pareciera ser muy obvio. Uno, ante el primer riesgo materno, sí vale la pena como hacer el tamiz y también un perfil tiroideo, pero no al nacer luego, luego, porque luego he visto que se adelantan a tomar esos perfiles tiroideos al nacer o a las 24 horas. No, todavía es parte de la respuesta hormonal de la mamá y puede ser que esperen mejor hasta 5 o 7 días para tomar el perfil tiroideo y el tamiz metabólico. Entonces, sí es muy importante hacerlo simultáneamente porque pues el tamiz metabólico te va a tardar, pero el perfil tiroideo lo vas a tener pronto. Pero no se queden con tomarlo inmediatamente. Entonces, hay niños que pueden pasar sin signos clínicos y el principal síntoma va a ser que les va a llegar chocado a urgencias porque tenía bradicardia y ya hizo síntomas de bajo gasto. Entonces, esa bradicardia fue por un hipotiroidismo. Entonces, es una causa, la letalidad asociada por hipotiroidismo sí es alta. Entonces, es muy importante siempre que lleguen estos niños preguntarles si hicieron el tamiz para saber o pedírselos o incluso pedir un perfil tiroideo, ¿ok? Gracias, Miri. Sí, doctora. Doctora, ¿tienes bien el Wi-Fi? ¿Mandé? Que si yo tengo bien el Wi-Fi. Si es que la escuchamos un ratito entrecortada, pero Ah, ya de ahí por quizá, ratitos mejoró. quizá no. Ay, Pero me voy a intentar mover. Es que luego gracias, mi doctora. casa falla. Sí, doctora, sí, gracias. Entonces, en cuanto al diagnóstico diferencial, bueno, se debe hacer una confirmación a los 3 años con la suspensión del tratamiento del perfil tiroideo y se toma una gamagrama. Em, Hay que evaluar si es un hipotiroidismo transitorio con la suspensión del tratamiento, pues el paciente debe mantener estable sin alteración y se toma pues su perfil tiroideo y debe estar dentro de parámetros. Y si es un hipotiroidismo permanente, pues ya debemos reanudar el tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento? La dosis recomendada va a ser de 12 a 15 miligramos, microgramos, kilogramo día. La administración va a ser oral, en ayuno, no con jeringa, biberón o vaso. Y el ajuste de la dosis se debe hacer según resultados del perfil tiroideo. El ajuste de las dosis de la eutiroxina se va a hacer más o menos
cada 3 semanas estar evaluando cuando recién se inicia, porque antes no vamos a tener como una certeza del perfil como tal. A ver si me escuchan aquí. Sí, ahí la estoy Sí, escuchando, ok. doctora. Ujú. Ahí creo que una la piedra angular del tratamiento de hipotiroidismo es la forma de cómo se va a dar. Entonces, me llama la atención que pones que se pone no con jeringa, en biberón o en vaso. ¿Cuál es la diferencia de el material de una jeringa al biberón o de un vaso? Pues yo creo que se refiere al plástico, bueno, así, al Pues sí, plástico, pero la no jeringa es sabía bien. plástico y el Ajá, biberón es plástico. ajá, Y el vaso quizá también sea de plástico, también o sea no de sé. plástico. O sea, no, no se debe usar con ninguno de esos tres, o sea, no con jeringa ni biberón ni vaso, sino que Ah, se ok. debe usar con la cucharita, sí, ¿Cómo se para llaman estas cucharas? ¿Han visto estas metálicas. cucharas? Ah, No, no las he visto. Se las damos generalmente con cucharita metálica. ajá, entonces es súper importante siempre cuando ustedes tengan un paciente que esté usando levotiroxina, explicarles muy bien este paso, que es exclusivo con la cucharita. Entonces, donde van a fraccionan la tableta, si la llegan a fraccionar, por ejemplo, en la mitad o un cuarto, ese cuarto se tiene que triturar ahí en la cucharita, porque se quedan todavía residuos en el material si tú lo llegas a triturar en alguna otra parte. Entonces, lo ideal es que sea de una cuchara como del material peltre. No sé si sabes qué es eso, Miri. No, en metal. ¿En metal? Tiene unas como Ajá, cascaritas. como unas tazas moteadas, Ajá. Ah, ok, ok, como como azulitas con, moteadas con negro. ajá, como que con eso Mm, hacen las olletitas o ajá. algo así. Ah, ok, sí, 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 sé cuál Ahí es. lo puedes moler y ahí sí, en una cucharita sí se la puedes dar. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, eso es, ustedes siempre que vayan ya sea a indicarlo o que tengan un paciente, aunque lo esté viendo endocrino, siempre es hacer como este checklist con el familiar de preguntarle cómo le da el medicamento. A lo mismo que algunos otros medicamentos, no me voy a salir tantito del tema, pero el uso de aerosoles, ya sea con inhaladores en aerosol, ya sea si lo usa, como que les demuestre a ustedes, ustedes vean siempre, así me puede enseñar aquí cómo se lo da y siempre verifiquen que esa técnica esté bien, porque de eso se basa la efectividad de, del tratamiento y además el pronóstico de ese cerebro. Ah, ok, Listo. sí, gracias. Sí, entonces es que ahí me quedó mal, pero sí, es oral en ayuno, no con jeringa ni biberón o vaso, solamente con las cucharitas metálicas. Ok. Y como les decía, el ajuste de la dosis va a ser según el perfil tiroideo, que no se debe hacer antes de 3 semanas de inicio del tratamiento. Y la estimulación temprana y la rehabilitación es súper importante para aquellos niños con riesgo de daño neurológico, con aquellos que fueron detectados muy tarde. Eh, ay, no corre. Ya. Entonces, pues los valores, entonces vamos a encontrar T4 libres de 0 a 3 meses, de 12 a 15 es normal. La valoración médica va a ser mensual. Hay que determinarse de 2 a 4 semanas y siempre vamos a evaluar pues todo el crecimiento. O sea, finalmente, aparte de todo este manejo de laboratorial que estamos haciéndole un seguimiento, obviamente con laboratorio siempre es importante estar valorando el niño en cuanto a su neurodesarrollo y a su crecimiento, porque eso también nos está hablando de una adecuada dosificación, de un tratamiento adecuado y de que a pesar de que nosotros estamos enviando el medicamento, realmente los papás se los están dando, porque pueden ellos decir, y pues la clínica es otra cosa, ¿no? Aparte pues de los laboratorios. Entonces, de 3 a 6 meses va a estar T4 libre va a estar de 8 a 12, también se va a hacer mensual y se va a determinar bimensual. Ay, se me está apagando. Me dan un chance ya. A ver. Y
De los 6 a los 12 meses, la T4 libre ya debe estar de 6 a 8. También va a seguirse haciendo de manera bimensual el estudio, ¿no? Siempre valorar el crecimiento y neurodesarrollo óptimo, el desarrollo puberal adecuado, la preservación de masa ósea y pues los laboratoriales. Ahora vamos a hablar de la hiperplasia suprarrenal congénita, que es una enfermedad genética congénita y heredable que principalmente pues afecta a los recién nacidos y va a presentarse desde los primeros meses de vida con graves alteraciones hormonales y riesgos para la vida y la salud. Es la principal causa global de trastorno en la diferenciación de genitales. Entonces ahí vamos a tener pues no solo una situación metabólica, una alteración metabólica, sino que ya los niños que ya crecen y tienen desarrollo, también tenemos que tener esta situación de el diagnóstico del sexo, ¿no? Se debe hacer una detección temprana posible a través de las pruebas de tamiz neonatal, sobre todo en casos no evidentes. Así que, pues, si tenemos un niño con ambigüedad de genitales, entonces empecemos por ahí también, porque hacer su tamiz neonatal temprano, de 3 a 5 días de vida, porque si no se hace, pues no solo ese va a ser su problema. Grupo de enfermedades, es un grupo de enfermedades autosómicas recesivas que afectan la síntesis del cortisol debido a deficiencias de muchas enzimas y vamos a tener formas clásicas que van a ser las severas y algunas no tan clásicas que son leves o de inicio tardío, que solamente incluyen algún tipo de sintomatología más leve. En la hiperplasia suprarrenal congénita vamos a tener las formas clásicas que son las perdedoras de sal, que es la más frecuente en neonatos, entonces un niño hiponatrémico persistente, y no perdedora de sal, que es la virilizante simple, y la gravedad depende del grado de afectación enzimática y las manifestaciones desde la etapa fetal hasta la adultez. Entonces, entre más alteraciones, tanto metabólicas como fenotípicas, presenta nuestro paciente, mayor es el grado de riesgo de deterioro neurológico. Entonces, nuestro diagnóstico clínicamente va a ser difícil en varones. Es más fácil evidenciarlo en niñas porque hay un riesgo de asignación errónea de sexo en niñas virilizadas. La sospecha diagnóstica se basa en exploración clínica y una confirmación necesaria mediante las pruebas de laboratorio o mediante nuestro tamiz. Y vamos a hacer una determinación de 17-hidroxiprogesterona en el tamiz neonatal. Va a ser nuestro método más eficaz y precoz para la prevención y es una estrategia costo efectiva en países que implementan el tamiz neonatal. La importancia para nosotros es la prevención de muertes neonatales, inicio temprano de tratamiento, evitación de asignaciones erróneas de sexo y referencia para tratamiento multidisciplinario. Entonces, en cuanto a la epidemiología, pues va a haber una variabilidad de la incidencia, depende también en muchos casos del diagnóstico, porque como es una patología realmente metabólicamente activa y muy grave, muchos niños pueden ser mal diagnosticados o no diagnosticarse y morirse antes del diagnóstico. Hay muchos estudios multinacionales en diferentes países en los que nos hablan que puede haber, en cuanto al tipo de hiperplasia, va a haber una clásica en uno de cada 14.000 niños nacidos vivos y una variante perdedora de sal en uno de cada 18.850 vivos. La virilizante simple va a ser en uno de cada 57.000. Entonces es, digamos que una incidencia algo bajita. Varía según la región y etnia. Va a ser muy persistente en algunas poblaciones particulares, los esquimales Yupik de Alaska y ahí me quedó mal, en México es de 1 por cada 12.000 nacidos vivos. Y
dicen que aquí hay un estudio como el más grande, que es un estudio en Sonora, que dice que hay 1.9 de cada 10.000 nacidos vivos y es predominio en mujeres, y el diagnóstico está dado principalmente por los síntomas al nacimiento. En cuanto a la fisiopatología de la hiperplasia suprarrenal congénita, entonces vamos a ver qué es la consecuencia de deficiencias enzimáticas. Van a haber manifestaciones clínicas debido a esto, al déficit de cortisol, a un incremento del ACTH y una hiperestimulación de la corteza adrenal. Vamos a tener múltiples enzimas implicadas, la PSTAR, que se encarga del transporte del colesterol, la 17-alfa hidroxilasa, la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, la 21 hidroxilasa y la 11-beta hidroxilasa. Hay un tipo que genera un déficit de 21 hidroxigenasa, que es la forma más común, y va a haber un bloqueo de la progesterona y la 17 hidroprogesterona, que me va a generar un incremento de precursores androgénicos, y ahí es donde induce a la virilización y la disminución de cortisol y aldosterona en variedad perdedora de ser. En cuanto a la genética y el fenotipo, están muy incluidos pues este tipo de genes, el gen CIP21 y sus dos genes homólogos A2 y 1P, que me van a dar el fenotipo y la severidad de la deficiencia enzima. En cuanto a el diagnóstico, vamos a tener que la prueba confirmatoria, o sea, una vez tenemos un tamiz neonatal positivo, va a ser la determinación plasmática de 17 hidroxiprogesterona y de testosterona y ACTH. Entonces, siempre es importante que cuando esté la sospecha y pues tenemos un niño grave, hay que guardar una muestra de suero para el análisis confirmatorio por muchas razones, porque si no se logra hacer, el niño puede ser transfundido, puede iniciar otro tipo de tratamientos que pueden alterarme las muestras. Las pruebas complementarias: determinación de la androstenediona, cortisol y cariotipo en sangre periférica, que finalmente es lo que va a definir, sobre todo en las niñas, que es con las que tenemos problemas. Bueno, con las niñas es más fácil el diagnóstico, pero con el niño es más difícil el diagnóstico porque hay una virilización, y la genotipificación del gen CIP21A. En cuanto al diagnóstico, puede ser prenatal, realizado pues en unidades de tercer nivel de alta especialidad. Eso pues no se hace mucho, pero sí por suero hay unos estudios que ya se pueden realizar, que con el suero materno, ahorita no me acuerdo bien, se pueden establecer un montón de patologías metabólicas en pues en el feto. Y la prueba de tamiz, basada principalmente en la determinación de la 17 hidroxiprogesterona en papel filtro, que es la que nosotros pues manejamos. Se llama la prueba de ADN fetal. Prueba de ADN fetal y se hace en las primeras, creo que 10 semanas. Ajá, y es del suero de la madre, ¿no? Ajá, es del suero de la madre. Es. El tratamiento de las complicaciones agudas, pues primero es una urgencia endocrinológica, o sea, si es una perdedora de sal, es un niño que se me va a inestabilizar muy, muy rápido, y me va a generar trastornos no solo de hidroelectrolíticos, sino a nivel neurológico y todo esto, entonces debe hacerse de manera urgente. El tratamiento del mantenimiento principalmente pues va a ser mantener las concentraciones de esteroides en rangos fisiológicos, frenar la hipersecreción de ACTH y el hiperandrogenismo, y vamos a tener dosis de mantenimiento de hidrocortisona de 10 a 15 miligramos por metro cuadrado día, vía oral en 3 dosis o esteroide equivalente. El manejo en tercer nivel de atención es un tratamiento pues de por vida,
Se deben incrementar las dosis en condiciones de estrés porque la ACTH y el cortisol son muy variables en las condiciones de estrés de los niños e informar a los padres sobre la necesidad de ajuste de dosis y atención especializada. Y hay una parte que pues ya es la corrección quirúrgica en las niñas. Una vez se establece el cariotipo y se establece que haya que se tenga diagnosticado cuál es el sexo del paciente, pues ya esto es un poco más complejo, que se hace ya con los niños un poquito más grandes para establecer la cirugía para el sexo del bebé, pues de la niña. ¿Cuál es la siguiente patología? Va a ser la galactosemia clásica, que es un error innato del metabolismo autosómico recesivo que es causado por la enzima GALT. Lo vamos a encontrar en 1 de cada 40.000 recién nacidos caucásicos. Los síntomas iniciales aparecen después de la ingesta de leche materna rica en galactosa. Incluyen rechazo alimentario, letargia, hepatomegalia, ictericia, disfunción renal tubular, sepsis y catarata. El diagnóstico temprano nos va a ayudar a la restricción temprana de la dieta de la galactosa, pues así disminuir como el deterioro del recién nacido. Hace parte pues de la norma 034 para los diagnósticos de tamiz neonatal. Teniendo en cuenta que la lactosa es el principal hidrato de carbono de la leche, este se descompone en glucosa y luego en galactosa en el intestino. Esta galactosa se va a absorber, se va a formar en el hígado glucosa y el 80% de esta galactosa va a ser la fuente de energía. El 20% va a ir para síntesis de glicoproteínas y glicolípidos y cuando no existe esta enzima que nos ayuda a hacer todo este proceso, entonces pues va a haber un rechazo porque no está metabolizando. Entonces se debe hacer un diagnóstico temprano para la galactosemia clásica. En cuanto a los antecedentes históricos, tenemos que en 1908 se describió el primer caso de galactosemia clásica y la metodología del tamiz neonatal que incluía la galactosemia fue desarrollada por el doctor Robert Guthrie. En cuanto a la fisiopatología, entonces pues hay que tener en cuenta pues, pues todo lo que les hablaba del metabolismo de la galactosa. Entonces, una vez esta lactosa se empieza a metabolizar, estas proteínas, estas enzimas, las GAL, tienen que empezar entran y empiezan a producir ADP, ATP, UDP, para que esto se vaya hacia hacia nuestra ruta de los carbohidratos completos para poder producir la energía que necesita para ser absorbida para los diferentes órganos, principalmente pues el cerebro. Entonces, ¿cuál va a ser el daño que nos provoca esta acumulación de esta enzima de estas proteínas que no son metabolizadas? Primero, formación de cataratas. Va a haber acumulación de galactotiol, va a haber un daño hepático porque, o sea, no existe esta enzima que me va a ayudar con el metabolismo y va a haber disfunción hepática aguda, lo cual es mortal en el periodo neonatal, hepatitis fulminante y puede estar asociada a sepsis por E. coli que no mejora con antibióticos porque va a haber un proceso de obstrucción a nivel de toda la vía digestiva y todos estas bacterias pueden quedarse ahí y va a ser mucho más difícil tratarlas. En el tubo digestivo va a haber síntomas en el periodo neonatal asociados a vómito, diarrea. Y en el sistema tubular renal va a haber una disfunción tubular renal generalizada como aminoaciduria, fosfaturia o galactosuria. Y puede presentarse el síndrome Fanconi.
Va a haber disfunción orgánica, va a haber a nivel del sistema nervioso central alteraciones de la función cerebral y cerebelosa, van a haber cambios bioquímicos, obviamente hipoglicemia, porque nuestra principal fuente de carbohidrato va a ser la galactosa, entonces pues no se está produciendo, va a haber hipoglicemia y no va a haber esta, este aporte energético, por ejemplo, al cerebro. Va a haber acidosis metabólica, hiperclorémica con un anion gap normal. Los tiempos de coagulación se van a prolongar porque nuestro hígado no va a estar funcionando, el síndrome colestásico, va a haber síndrome colestásico neonatal, va a haber albuminuria, aminoaciduria, galactosuria, vamos a encontrar azúcares reductores en orina. Bueno, y las manifestaciones, pues ya todo lo que les dije, vómito, rechazo a la vía oral, síndrome colestásico. En cuanto al diagnóstico, la cuantificación de galactosa total en sangre en papel filtro. La confirmación se hace con una cromatografía de azúcares y prueba de Buehler si es positiva. Y el análisis inicial en orina va a ser la determinación de sustancias reductoras. Esto no se va a usar para confirmar el diagnóstico porque va a requerir primero ayuno, soluciones, porque tenemos a los niños principalmente en ayuno con soluciones intravenosas y digamos que no se evalúan como todos los azúcares reductores que podrían dar positivo. La prueba de Buehler es el análisis cualitativo del GAT y los factores que van a afectar esta es la toma inadecuada de la muestra, el retraso del procesamiento, las transfusiones de sangre, la anemia severa, el almacenamiento en condiciones extremas. Ah, Mire, si quieres, vete ya a los otros tamices. Es breve, solamente que ahondaste mucho en... bueno, luego, sigue la fenilcetonuria, creo que solo habla, y fibrosis quística. Eh, Ahora vamos a hablar de... Pero te faltan todavía 3 tamices. Sí, tamiz auditivo. Voy con Ya tamiz son, auditivo. ya son ahorita la 1, entonces tienen que regresar a sus servicios. Entonces, yo creo que vamos a empezar cardio. Terminamos de ver tu clase, Miri, Ujú. y después para que se organicen, bueno, es que Rubí ya se va. Rubí se va, Susana se queda. Entonces, para que dé su clase Susana y ya, no sé, yo creo que en otro momento vemos tu clase porque es muy importante lo de asfixia. Como ya no se conectaron los del ISSSTE, pues podemos hacer el concurso nosotros, solamente nosotros, para que se organicen entre todos ustedes y tienen el examen final, se los voy a hacer el viernes. El examen, ¿eh? ¿Cómo? ¿El examen final qué? Es el examen final de urgencias y neonatos se los hago el viernes a los que estén en el hospital, para que les avises. Sí. Podemos hacer un día en la semana el concurso en la tarde para que se puedan conectar los demás y ya, ¿no? Sí, está bien, doctora. Sí. Entonces termino mi clase el lunes. Sí, porque ya no van a poder llegar a sus, o sea, te vas a extender como media hora más. Sí, Sí, doctora Sur. Ujú. está bonito, Ok. sí. Bueno, Sí. pues gracias. Nos Bueno, vemos, gracias chicos. a todos. Bye. Bye. ¿Cómo apago esto? Nada más para hacer la eliminación. Es que te puse de host. Ahí ven.